2 cubo, menos el límite inferior, que es una integral doble, entonces sus unidades, es decir, el rectángulo para y. Queda 1 menos y por y, menos 1/3 de 1 menos y al cubo por y todo esto queda pendiente de integrar con respecto a x, ¿no? Pero hay una ventaja, miren que en términos de estructura, a y, correcto, en términos de estructura, las dos integrales son equivalentes y por lo tanto la suma tiene el mismo valor, por lo tanto podríamos resolver solamente una de ellas, ¿no? Porque esta de aquí va a tener el mismo valor que la que tiene la de allá y eso lo podemos hacer aparte. Vamos a resolver, por ejemplo, esta de aquí. Entonces aquí tendríamos que resolver la integral asterisco, ¿no? Que va desde 0 hasta 1. Ahora vamos resolviendo, nos queda x menos x cuadrado. O sea, aquí definitivamente tenemos que multiplicar, porque tenemos afuera el factor x. Y aquí menos 1/3 por, ¿no? 1 menos x al cubo, binomio al cubo, ¿no? 1 por x, menos el triple del cuadrado del primero por el segundo, y por la x de afuera queda menos 3x cuadrado, ¿verdad? Más el triple del primero por el cuadrado del segundo. Y por el x de afuera queda más 3 por x al cubo. Y menos el cubo del segundo, que es x al cubo. Y con el x de afuera, x a la cuarta. Entonces, vamos a simplificar lo que se pueda simplificar. Entonces aquí tenemos x menos 1/3 de x. Eso es 2/3 x. Aquí tenemos menos x cuadrado. Menos 1/3 por menos 3x cuadrado se hace más x cuadrado. Se elimina el x cuadrado. Ahora acá nos va a quedar menos x al cubo. Menos 1/3 por 3 menos 1. Y aquí nos va a quedar más 1/3 de x a la cuarta. Entonces la integral de un polinomio en x, esto es 1/3 de x al cuadrado, la antiderivada, ¿verdad? Menos x a la cuarta sobre 4, más x a la quinta sobre 15. Antiderivamos y evaluamos límite superior e inferior, entonces esto es 1/3 menos 1/4 más 1/15, menos 0, ¿no? Denominador común, 60, ¿no? Entonces queda 20 menos 15 más 4. Entonces queda 9 sobre 60. Y podemos sacar la tercera. La tercera es 3/20. Entonces 3/20 es el valor numérico de esta integral de acá. Pero como la otra tiene la misma estructura, sino que simplemente es en términos de y, las dos valores son iguales a 3/20. Por lo tanto, podemos decir, entonces en conclusión, la integral triple sobre la región Q de 1 menos z cuadrado por diferencial de volumen es 2 veces ese valor, es decir, 3 décimos. Bien, eso es haciéndolo en ese orden de integración. El objetivo ahora de hacerlo en respecto a la otra forma es que ustedes comparen que la respuesta es la misma, porque finalmente cuando usted integra, usted lo que está haciendo es calcular una suma. ¿Sí? No importa el orden o la forma en que asocie los términos, la suma es la misma. La ventaja de esta segunda forma, que la dejamos también planteada, es que solamente necesitamos una integral triple. ¿Ya? Entonces así mismo vamos a resolverla. Entonces vamos a dejar pendiente la integral doble, que es sobre el plano xz, y resolvemos esta integral de aquí. Entonces nos queda 1 menos z al cuadrado por y, porque para y 1 menos z al cuadrado es una constante que va desde 0
hasta 1 menos z por diferencial de área. Evaluando, nos queda la integral doble sobre la región xz de 1 menos z al cuadrado por 1 menos z por diferencial de área. Ahora, podemos resolver el producto o podemos dejarlo ahí pendiente. Ahora vamos con el planteamiento de la integral doble. Esta integral tiene como región de proyección este triángulo rectángulo. Entonces hacemos el mismo razonamiento que se hace en cualquier integral doble. Se define el diferencial de área. Como estamos trabajando en el sistema rectangular, nuestro diferencial de área es un rectángulo. Y este rectángulo vamos a elegir en qué sentido lo desplazamos. Si primero lo hacemos la suma a lo largo del eje Z, el rectángulo se mueve de abajo hacia arriba. Y finalmente luego hacemos el barrido de izquierda a derecha, o de derecha a izquierda en este caso, ¿no? Porque el infinito está para acá. O si usted quiere, primero hace la suma a lo largo del eje X, entonces hace el barrido en este sentido horizontal, primero se integra con respecto a X, y luego las tiras que salen a lo largo del eje X las sumamos de abajo hacia arriba. No sé cuál opción prefieren ustedes. Hagámoslo primero en X, ¿no? Bueno, en X significa que el diferencial de área va a estar expresado como dx por dz. X. Entonces el movimiento va a ser, nuestra referencia es el más infinito para allá, ¿no? Entonces X comienza aquí, que sería X igual 0, y termina en el X de esta recta, que despejándolo de ahí de la ecuación nos queda 1 menos z. Cuando hayamos resuelto esa integral con respecto a X, lo que hemos hecho es esto, hacer una suma de todos los rectángulos que se encuentran fijos en una posición Z, y obtendremos esta tira a lo largo del eje X. Finalmente habría que sumar todas las tiras o todas estas franjas desde Z igual 0 hasta Z igual 1. Entonces esos son los límites de la última variable. Bien, entonces vamos a resolver con respecto a X, ¿no? La ventaja de hacerlo con respecto a X, como ustedes bien dijeron, es que para X, todo esto de X es una constante. Entonces, me queda 1 menos Z cuadrado por 1 menos Z por X. Con X que va desde 0 hasta 1 menos Z. Y ahí vemos que simplificamos. Más adelante. Tenemos la integral de 0 hasta 1 de 1 menos Z al cuadrado por 1 menos Z por 1 menos Z. Así es. Entonces esto es lo que me queda pendiente por integrar. Ahora esto es la integral de 0 a 1, ya simplificando, de 1 menos Z cuadrado. Y esto es 1 menos Z al cuadrado, ¿no? Que es 1 menos 2Z más Z cuadrado. Y habría que resolver ese producto entre el binomio y el trinomio. Bueno, aquí nos va a quedar 1 menos 2Z más Z cuadrado. Luego menos Z cuadrado más 2Z al cubo menos Z a la cuarta. Este término se simplifica, el de Z cuadrado, y nos va a quedar entonces la integral de 0 a 1 de 1 menos 2Z más 2Z al cubo menos Z a la cuarta. Por dz. Bien, ahora veamos las antiderivadas. Son z menos z cuadrado más 1 medio z a la cuarta menos 1 quinto de z a la quinta, y todo esto evaluado de 0 hasta 1. Entonces esto es 1 menos 1 más 1 medio menos 1 quinto. Ya.
menos el límite inferior 0, ¿no? Esto se elimina y queda 1/2 menos 1/5. Eso es 5 menos 2 sobre 10. La respuesta es 3/10, que es la misma. Entonces ahí uno elige, ¿no? Dice, bueno, me pareció que estuvo más rápido la segunda, me pareció que estuvo más fácil. Bueno, ese justamente es el objetivo, o sea, de las 6 formas diferentes de evaluar, seleccionar la más adecuada, pero eso se lo va dando la experiencia también. Y ir haciendo un análisis previo, ¿no? Bueno, yo más o menos creo que aquí voy a hacer tantas operaciones, aquí voy a hacer más operaciones. O sea, hay que conjugar las dos cosas, ¿no? La parte geométrica y también la parte algebraica, ¿sí? Porque a veces uno se inclina por la parte geométrica y resulta que la parte algebraica es complicada, usando un determinado plano de proyección. Entonces hay que conjugar las dos cosas. Bien, el objetivo de eso era que ustedes vean la propiedad, pues, de la iteratividad que tienen las integrales triples y que esto de aquí no depende del orden de integración, finalmente la suma es la misma. Bien. Ahora, para calcular volúmenes, bueno, entre las diferentes aplicaciones de las integrales triples, les voy a mencionar, bueno, la primera de ellas, por ejemplo, el cálculo de la masa de un sólido, que justamente habíamos dicho que esa es la interpretación física de la integral triple, donde la función f de xy representa la distribución de masa. Es decir, por ejemplo, en este ejercicio podríamos suponer que 1 menos z cuadrado representa la función de densidad de masa de la pirámide, ¿sí? Y lo que hemos calculado es el volumen de la masa de la pirámide, ¿ya? Entonces la masa de la pirámide en este caso es 3/10 unidades de masa, ¿sí? Claro, si la pirámide tuviera densidad homogénea, la función de distribución de densidad de masa sería una constante y simplemente nos quedaría la constante por la integral triple del diferencial de volumen. Pero la integral triple del diferencial de volumen es el volumen. Entonces la masa de la pirámide sería simplemente la constante que representa la densidad por el volumen. Pero como a veces la densidad no es constante, sino que es variable, tenemos que utilizar integrales triples. Bueno, y así vamos a ir viendo en el camino otras aplicaciones. Ahora, antes de continuar con más ejercicios de integrales triples, yo ya necesito entrar a lo que es el cambio de variables, porque hay unos problemas que no son convenientes resolverlos en el sistema rectangular. Hasta aquí yo he hecho ejercicios en donde solamente utilizamos las coordenadas rectangulares, ¿ya? Y por lo tanto los planos de proyección XY, XZ o XZ, etcétera, todos esos planos de proyección me van a dar, me dan regiones que son relativamente sencillas en el sistema rectangular, un cuadrado, un triángulo, un trapecio, etcétera. Pero hay ciertas regiones de proyección que son circulares, que son elípticas. Entonces usted ya no puede trabajar en el sistema rectangular. Es decir, lo puede hacer, pero le sale una cosa bien complicada y a veces no se puede resolver. Entonces necesitamos algo más. Necesitamos algo más para superar esa dificultad en cuanto a la región de proyección o en cuanto también a la geometría del sólido. Y es lo que se denomina teorema de cambio de variable para integrales múltiples. Teorema para integrales múltiples. Entonces ustedes en cálculo de una variable han de haber visto el teorema de sustitución o el teorema de cambio de variable, pero ahí era un poquito más sencillo porque solamente se hace la sustitución en un intervalo donde haya una biyectividad, eso sí, ¿no? Debe ser biyectiva la relación entre la variable actual y la nueva. Y de ahí usted, de esa misma ecuación, diferenciaba, sacaba el diferencial de la variable x en función de la nueva variable, sustituía la función subintegral o hacía la composición en términos de la nueva variable y también sustituía los límites. Entonces era relativamente sencillo ahí hacer la sustitución. Pero en funciones de varias variables es un poquito más largo el proceso. Entonces necesitamos analizar el siguiente teorema e ir viendo cómo hacemos los cambios de variables en los diferentes sistemas. Entonces, en primer lugar, partimos del supuesto, sea T,
que va de D asterisco a D. Partimos del supuesto. D, D son subconjuntos propios de Rn. Dice, una función biyectiva. Y diferenciable. Una función biyectiva y diferenciable en D asterisco. O sea, en primer lugar, nosotros necesitamos una relación entre una región D asterisco y una región D. ¿Sí? Como vamos